Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Garis y esta es una nueva edición, nuevo video, capítulo, como quieras llamarlo, del ciclo Libros para Atorrantes. En esta oportunidad vamos a hablar de un filósofo muy popular, muy común en algunos círculos donde se quiere siempre añadir alguna cita, alguna frase de él, y además un filósofo misterioso, este, polémico, ¿no? Friedrich Nietzsche. Hoy hablaremos de Nietzsche, en otra oportunidad lo hemos hecho también algún tiempo atrás, pero en esta oportunidad vamos a hablar de un texto de Nietzsche bastante interesante y como siempre decimos, aquí damos solamente los primeros esbozos, la hoja de ruta para que vos después puedas hacer tus propias investigaciones más profundas, más acabadas. Es simplemente esto una introducción al tema, como cuando si vas directamente al texto o a otros exégetas, intérpretes de Nietzsche, lo puedas hacer ya con algún conocimiento al respecto. Bueno, Nietzsche nació en Rocken, nació en Rocken, aquí tengo el texto que vamos a tratar hoy, nació en Rocken en 1844 y murió en Weimar en 1900, allí entrado el siglo XX. Perteneció a una familia, en un pequeño pueblo donde nació, pero era el hijo del ministro, del pastor. Se crió en una familia luterana. Él mismo pensó en su juventud hacer la carrera de teólogo para convertirse en ministro, pero después lo desechó y además también se convirtió en un fuerte y ácido crítico hacia el cristianismo, cosa que va a manifestar a lo largo de su obra. La obra en cuestión, el libro que hoy vamos a hablar, es La segunda consideración intempestiva, ¿no? Que es el libro que Nietzsche, el único libro que Nietzsche le dedica pura y exclusivamente a la historia, ¿no? A la filosofía de la historia. La segunda consideración intempestiva, son cuatro, fueron escritas entre 1873 y 1876. La primera se la dedicó a David Strauss, ¿no? Un discípulo de Hegel, del idealismo alemán, de la filosofía hegeliana, donde Nietzsche se presenta también como un fuerte crítico a Hegel por considerarlo, ¿no?, el autor de esta idea del espíritu alemán, ¿no? Un espíritu que se va reinventando. Todo lo que pasa en la historia sucede porque tiene que suceder y entonces ahora llegó el turno de Alemania. Bueno, después la segunda consideración intempestiva es sobre la historia. Y fíjense en el título que Nietzsche le pone a la segunda intempestiva. Le dice de la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida. El texto es muy corto, ¿no? Y está muy bien estructurado. Utilidad e inconvenientes, a veces aparece perjuicios, de la historia para la vida de quién, para la vida del individuo, de la sociedad, ¿m? Del conjunto y de la cultura, de los tres órdenes, individuo, sociedad, nación, colectividad, comunidad y cultura, ¿no? Para los tres órdenes. Eso siempre ténganlo en cuenta. Utilidad e inconvenientes para los tres, individuo, comunidad y cultura. La tercera consideración está dirigida a Schopenhauer, su admirado Schopenhauer, y la cuarta, filósofo del siglo, de la mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, perdón, y la cuarta a su gran amigo, y después un poco quedaron distanciados, el músico Richard Wagner. Bien, eh, es necesario brindar el contexto histórico donde esto ha sido escrito, la segunda consideración intempestiva, porque lo motivó. Dije filósofo alemán. Bueno, la Alemania en la que Nietzsche nació no es la misma Alemania en la que Nietzsche escribió
las consideraciones intempestivas. ¿Qué sucedió antes? Bien, sucedió la guerra franco-prusiana entre 1870 y al año siguiente, y el 71. La guerra que enfrentó a Prusia, que buscó la unidad con los distintos reinos y regiones que, alemanes que compartían una lengua, una cultura, un pasado en común, ¿no? La política de Otto von Bismarck era nuclearlos, unirlos, se enfrentaron, nacía el imperialismo alemán, se enfrentaron contra Francia, ganaron esa guerra por cuestiones limítrofes y para eh, incorporar territorio, ¿no? El, el territorio es importante, estos territorios que se van y que Alemania incorpora en la guerra franco-prusiana que vence, van a ser después las causas, o una de las causas, de la Primera Guerra Mundial en 1914. Bueno, entonces nace un nacionalismo germánico, alemán, y Nietzsche se inscribió en la guerra, después por cuestiones de salud tuvo que salir de la misma, y entre el 73 y el 76, 1873 y 1876, escribe las consideraciones intempestivas. La segunda, dedicada a la historia, que es la que nos interesa, comienza con una cita, una frase de su admirado Goethe, von Goethe. Dice, por lo demás, detesto, atención a esto, todo lo que no hace más que instruirme sin aumentar mi actividad o vivificarla inmediatamente. Nietzsche hace propias las palabras de su admirado Goethe. Todo aquello que me instruye, que me cultiva, perdón, si no me sirve para la vida, inmediatamente lo detesto. Lo voy a desechar, va a decir Nietzsche más adelante en su texto. Ahora bien, para Nietzsche entonces aquí hay un problema con la historia. La historia, el recuerdo, la memoria puede ser una virtud o puede ser un inconveniente para la vida. Y pone como ejemplo un pastor que va con su rebaño, el animal. Bien, el animal tiene una ventaja sobre la persona humana, que el animal es capaz de olvidar. Y para Nietzsche la clave de la felicidad está en el olvido, ¿no? Y vivir el presente. Este impulso vital se da en el presente. Y a veces la memoria, el recuerdo constante, paraliza, inmoviliza la vida, ¿no? Entonces, el hombre, la persona humana, tiene este inconveniente, que no puede olvidar. Y esto, claro, genera un freno al progreso, un freno a la voluntad de vivir. Recordemos que el primer libro de Nietzsche, El origen de la tragedia, ya estaba hablando de esto del dionisismo y del apolinio, ¿no? Lo dionisíaco como lo instintivo, lo vital, y lo apolíneo como lo racional, sobre la mitología griega. Bueno, entonces hay un sentido histórico, el tema de la memoria, el recuerdo, y un sentido ahistórico que se emparenta con el instinto y con la vida. Se trata de articular, equilibrar, encontrar lo que Nietzsche llama la fuerza plástica, qué olvidar y qué recordar. Se suele citar a menudo aquí el cuento de Borges, Funes el Memorioso, famoso cuento, que este personaje de Borges no podía nunca olvidar, todo lo recordaba. Bueno, Borges escribió ese cuento como una metáfora hacia el insomnio, nada que ver con estos temas. Bueno, continuamos. La fuerza plástica la pudieron practicar los griegos, ¿no? A esto se debe esta dualidad, ¿no? O esta doble faceta. Nuestra cultura no lo puede hacer. Entonces Nietzsche hace una fuerte crítica a la historia que se está gestando en su época, la unificación de Alemania. Es testigo de todo eso. Ya no vive en la Alemania que él había nacido. Bismarck sueña con una
gran nación alemana, protestante, ¿no? Y que pueda encontrar su gloria, ¿no? Como lo había prometido Hegel. Nietzsche entonces va a hablarnos de tres tipos de historia: la historia monumental, la historia anticuaria y la historia crítica. ¿Qué es cada una de estas historias? Bueno, la historia monumental hace referencia a estos grandes personajes, que desarrollaron grandes epopeyas: Alejandro, Julio César. Cada nación tiene el suyo, tiene su prócer. Se lleva el monumento, se lleva el mármol, pero esta historia tiene un problema. Sí, son grandes hombres, son admirables, ¿no? Porque hay un Nietzsche, un desdeño por la masa. Son admirables, pero, claro, en esta historia los muertos entierran a los vivos. Porque, claro, son los que dicen todo pasado fue mejor. Ya no hay héroes, ya están hechos los héroes y ya están en un panteón y en un monumento, ¿no? Esta es la historia monumental. Los héroes no están para ser ejemplo de nada, sino para ser superados, según Nietzsche, ¿no? Y la historia monumental nos frena a este impulso. Por otro lado está la historia anticuaria. Acá hay una fuerte crítica al historicismo alemán, von Ranke, por ejemplo. Claro, esta historia del anticuario, el anticuario que hace, colecciona, amontona, y así objetos viejos. Y esta historia erudita, ¿no? Superpone documento sobre documento. Bueno, se consagró como un erudito, un enciclopédico, el palimpsesto, esto de que, ¿no? Antes en las pieles de animales se escribía, se borraba, se volvía a escribir, y esta es la historia anticuaria, ¿no? Se borra lo que eh, ya está escrito, se vuelve a escribir algo parecido y así. Y esto no tiene utilidad alguna para la vida, solamente para quien lo hace. Entonces, dice Nietzsche, es detestable este trabajo porque es un trabajo que envejece, habla de los canosos ya, y también es un trabajo que le quita a la juventud, ¿no? Estos educadores le van a quitar a la juventud toda la vida que tienen por delante y todos sus sueños, porque esta historia nos detiene, ¿no? Son los hombres que saben mucho de historia, pero que no son capaces de hacer la historia. A Nietzsche le interesa hacer la historia. Vamos hasta las pirámides de Egipto, nos sacamos fotos como turistas, pero no somos capaces de hacer las pirámides de Egipto. Bien, aquí, por eso dice, toma el ejemplo de Rafael: murió muy joven, todo lo que hizo, ¿qué hubiera hecho si hubiera hecho más? Bueno, todo este tipo de preguntas, ¿no? Para Nietzsche ya no tendrán tanto sentido. Lo importante es lo que hizo, ¿no? Y en tan poco tiempo. No es una cuestión de tiempo hacer, es una cuestión de esta voluntad, deseo de vivir, de voluntad. Bueno, fuerte crítica del cristianismo, como siempre, que va a acentuarse sobre el Imperium Romanum, sobre lo que dejó Roma, ¿no? Para poder eh, propagarse por Europa y por Occidente. Bueno, esto hay que tomárselo con pinzas, lo dejamos allí. Ahora, también acá viene la historia crítica. Aparentemente Nietzsche se emparenta con ella, pero va a decirnos Nietzsche, todo es utilidad y perjuicio o inconveniente. La historia crítica, ¿no? Es la historia de el juicio histórico. Y este juicio histórico siempre va a ser injusto. ¿Por qué el juicio histórico siempre va a ser injusto? Bueno, porque comprender el pasado, ¿no? Eh, el contexto, comprender por qué, la mentalidad, comprender todo aquello, no me sirve para el presente. Me sirve para comprender lo que pasó, pero no me sirve para el hoy, ¿no? Y aquí viene el inconveniente. Por eso esto de los animales y los hombres. Los animales pueden olvidar, ser felices y seguir. El hombre a veces se detiene, y la historia se detiene, de hecho, según Nietzsche, porque el hombre queda eh, detenido en el pasado, en la historia. Bueno, espero que te haya servido. Chao.